Muy buenas tardes y bienvenidos a la 46ª edición de nuestro foro Resiliencia Empresarial. Esta tarde con la temática relativa a aspectos fiscales y legales de los fideicomisos, con énfasis en fideicomisos inmobiliarios. Esta tarde contamos con la participación como panelistas en la vía remota de nuestro amigo, el señor contador público certificado, don Gustavo Hernández Alvarado de Taxus, con el reconocido filósofo y en sus ratos libres contador público don Hugo González Anaya y Ruiz Galindo de CLA México, el señor notario público 91 de Guadalajara y socio de la firma Mezcua y Álvarez Abogados, Óscar Álvarez del Toro, de don Carlos Alberto Flores Alvarado de CI Consultores y del licenciado en Derecho y maestro Alex Horacio Mercado Rodríguez de Abogados Consultores en Seguridad Social. Como punto de partida, tenemos como referencia nuestro cuadro de actos traslativos de dominio, en cuya vértice inferior podemos ver destacado el recuadro número 4 relativo a la aportación a fideicomiso. El fideicomiso como figura jurídica en cuanto a su origen y etimología tiene que ver con dos vertientes fundamentales. Desde la tradición latina o de la tradición jurídica romano-canónica o romano-germánica, derivada de la llamada fiducia romana, y desde los sistemas del common law, la figura del trust anglosajón. En ambos casos, el énfasis, tanto desde la perspectiva de la fiducia como del trust, se pone en el concepto de fe o confianza, en el fides y en la partícula comisium o comitere, que implica el encargo o encomienda de un sujeto para la realización de fines por parte de otro. Desde la perspectiva jurisprudencial, tenemos que el fideicomiso, en cuanto a su naturaleza, es un negocio jurídico por el cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo diverso de los patrimonios propios de las partes que intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad se concede en elección fiduciaria para realización de un fin determinado. Si recurrimos a los conceptos clásicos del patrimonio, tenemos la teoría clásica del patrimonio como aquel atributo fundamental y esencial de la persona jurídica que implica el conjunto de derechos y obligaciones, así de derechos y bienes, así como cargas y obligaciones, pero también el concepto moderno del patrimonio afectación como un patrimonio que se disocia de ese concepto clásico comprensivo del patrimonio para ser destinado a la realización de fines concretos. Sin mayor preámbulo y para efectos de describir funcionalmente la estructura esencialmente triangular del fideicomiso en cuanto a los sujetos involucrados, es decir, fideicomitente, fiduciaria y fideicomisarios, cedo el uso de la voz a Óscar Álvarez del Toro a efecto que nos explique la funcionalidad de esta figura. Adelante. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y Gustavo, te quería hacer una pregunta en relación con esto que señalabas. Entonces, la figura del fideicomiso parte de la confianza, porque vamos a depositar en la fiduciaria un patrimonio, ¿verdad? Y entonces, en todo caso, en ese sentido, partimos de la confianza y por eso el fideicomiso surge como una figura que es muy útil para garantizar precisamente o otorgar esa confianza en los negocios. Absolutamente sí. Y por eso el énfasis que poníamos en la partícula del comisión o del comitere, que ya nos hace alusión a un gestor profesional de un patrimonio ajeno, que es la fiduciaria, a la cual se le realiza esa encomienda para con ese patrimonio fideicomitido posibilitar la realización de los fines. Ahora, hay una cuestión fundamental a distinguir, aunque tiene un eje común con la figura norteamericana hexagonal trust, también tiene diferencias fundamentales, ¿no? Entonces, será materia de este webinar, obviamente, la caracterización, naturaleza y funcionalidad de la figura mexicana de fideicomiso. Bien. Muy bien, así rápido, esta cuestión de la confianza entre los participantes, fideicomitarios, fiduciarios, y ahorita que mencionaste los sistemas anglosajones, por ejemplo, en Estados Unidos cualquier persona puede ser fiduciario. Deben de reunir me imagino, una serie de requisitos, abogados, etcétera,
pero no es la formalidad. Nuestro sistema es más rígido en ese sentido, ¿no? Pero será también para generar la confianza, porque históricamente las instituciones financieras en México pues han sido vistas como buenos administradores. Bueno, lo que pasa es que las instituciones financieras por antonomasia son instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y que eso les da un sesgo, un sentido de seguridad, de consistencia en el desempeño de sus quehaceres y deberes. Y tienen una regulación muy estricta y rigurosa. sí. Tienen que cumplir con esos estándares, si no les revocan las autorizaciones, ¿no? Claro. Bien, bueno, en este sentido, ¿cuáles son las partes del fideicomiso? ¿Cómo se compone el fideicomiso? Pues se necesita de un fideicomitente, que es el que va a transmitir esos bienes o derechos. ¿A quién lo va a transmitir? A la fiduciaria. Que la fiduciaria va a ser quien va a adquirir la titularidad de esos bienes. Pero también va a haber un fideicomisario o fideicomisarios que van a ser los beneficiarios. Entonces nos encontramos que hay fideicomitente, quien transmite o aporta los bienes, la fiduciaria, quien los recibe y cumple los fines del fideicomiso, y el fideicomisario o beneficiario, que es el que recibe los frutos o utilidades del negocio que se va a hacer a través del fideicomiso. Ahora, también dentro del fideicomiso existe un órgano de gobierno, que es el comité técnico. El comité técnico va a ser quien va a decidir y va a dar instrucciones de qué hacer con ese patrimonio fiduciario. Y se va a ejercer a través de un delegado fiduciario. Se va a designar un delegado fiduciario para que acuda a realizar concretamente las instrucciones que le dé el comité técnico, que puede ser desde ir ante un notario a firmar una escritura, sacar una licencia, no sé, pueden ser varias cosas, ¿no? Oye, Oscar, me gustaría que nos compartieras, hay muchos casos, muchas ocasiones en las que el fideicomitente y el fideicomisario es la misma persona. Parecería pues que sería el ejercicio de esta figura hasta cierto punto absurda, porque pues el mismo que está aportando los bienes lo hace para beneficio del fideicomisario, que es el mismo. ¿Nos podrías compartir en qué casos es común encontrar esto y qué beneficios son los que proporciona? Mira, buena pregunta, Hugo. Lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero lo mencionamos ahorita. Los fideicomisos hay de varios tipos, pueden ser con fines patrimoniales, en ocasiones son los que se utilizan en este sentido, que es el fideicomitente y fideicomisario es el mismo, pero cuando son para hacer un negocio en el cual se van a obtener utilidades, o cuando son fideicomisos irrevocables, ahí cambia un poquito, pero por regla general, cuando un fideicomiso es patrimonial, que es en administración, el fideicomitente y el fideicomisario es la misma persona. Sí, y si me permiten, y ese aparente absurdo que planteas, Hugo, no es tal, porque en realidad es de la naturaleza del fideicomiso. De entrada, por ejemplo, es el negocio jurídico indirecto o oblicuo por antonomasia, por definición. Estamos acostumbrados y nos resultan mucho más claros los negocios jurídicos directos. Oye, ejemplo de librito. El contrato de compraventa, la mayoría de los contratos típicos, ¿no? El que vende, el que compra, se acabó la historia. Correcto. En cambio acá lo que tenemos es una plataforma patrimonial. A mí me gusta caracterizarlo como una canasta patrimonial, valga la expresión, multifuncional. Jugando con los términos de nuestros queridos amigos Carlos Dunois, Francisco Baumgarten y Guillermo Gutiérrez, cuando nos platicaron sobre el concepto de dueñez en el primer módulo del Diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial, organizado por el Capítulo Occidente del IFRA, Nacional Colegio de Abogados de México y el Colegio de Contadores de Guadalajara. Podríamos considerar, si regresamos al anterior, por favor, un fenómeno de dueñez sucesivo o extendido. Tienes un dueño original, otra forma de entenderlo sería, tienes un dueño original que es el fideicomitente en singular o fideicomitentes en plural,
que es quien en el acto de fideicomitir, y por eso lo indirecto oblicuo, o sea, hay un acto preparatorio previo que es el acto sacramental de fideicomitir, que es el acto constitutivo originariamente del fideicomiso, se deshace de la propiedad de sus bienes para trasladárselos a un gestor profesional transitorio de ese patrimonio, que es la fiduciaria, que será el encargado profesional de gestionar y conservar y proteger ese patrimonio en esa canasta patrimonial, que es el fideicomiso, los bienes fideicomitidos, y puede ser que de origen la canasta pertenezca a la misma esfera, en el punto de partida y punto de llegada. Entonces, dueño original fideicomitente, dueño transitorio para efectos de gestión de fines fiduciaria, y dueño residual, el fideicomisario, que puede seguir siendo el fideicomitente de arranque, o pueden ser sujetos diversos, como decía mi socio. Si además el fideicomiso, como suele suceder en el caso de los fideicomisos inmobiliarios o empresariales, que son los que más nos interesarían, se está concretando por conducto de una coinversión, entonces tienes una cogestión de un haber patrimonial, y los intereses respectivos estarán representados por una especie de, si estuviéramos en una sociedad en el escenario paralelo, sería el Consejo de Administración. El símil en el que se representan la gestión permanente de esos intereses aquí es el Comité Técnico, y ya bien lo explicar mi socio que el ejecutor de actos concretos será el o los delegados fiduciarios. Por eso a mí se me ocurre a partir de tu interesante pregunta, caracterizar esto como una especie de fenómeno de dueñez sucesiva. Sí, si me permites, para cerrar el tema, me gustaría darle un ejemplo a la audiencia, ¿no? ¿En qué casos pues el fideicomitente y el fideicomisario es útil que sea la misma persona? Como bien lo señalaba Oscar, en un caso de un fideicomiso en administración, pero creo que un buen ejemplo es cuando una persona es propietaria de los inmuebles, los aporta al fideicomiso, para que la fiduciaria sea quien administre los inmuebles y las rentas de los inmuebles, y en este caso el beneficiado de los frutos de los inmuebles, o sea, las rentas, es la misma persona que está aportando dichos inmuebles al fideicomiso. Realmente aquí la participación de la fiduciaria es tal cual, como dice su nombre, pues meramente una entidad administradora de los inmuebles y de los frutos de los inmuebles, ¿no? En ese tipo de casos es cuando se entiende que sean fideicomisario y fideicomitente la misma persona, ¿no? Y una cosa importante, Hugo, es una especie de velo corporativo. Cuando acudes al registro público vas a encontrar que el titular de los bienes es un fideicomiso, y entonces, por seguridad, más en estos tiempos, usas el fideicomiso de esa manera para que nadie sepa realmente quién es el propietario. Aunque hoy en entredicho hasta cierto punto por la última reforma fiscal con el tema, la noción de beneficiario controlador, y con la incorporación al catálogo de facultades de comprobación del artículo 42 como sujetos destinatarios de este tipo de atribuciones de fideicomitentes, fiduciarios y fideicomisarios, ¿no? Claro, pero que si te vas a portar bien, que lo hemos tenido muchas veces, y es una de las indicaciones que les damos a nuestros escuchas y a las personas que tratemos trabajo, con los que colaboramos, es, bueno, si te portas bien, no importa el 42, no importa el 69, no importa el 197, no importa el 5. Si te portas mal, hasta el 1 importa. Ahora, aquí, volviendo con Oscar, con su venia, aquí hay un concepto súper singular, sumamente singular, valga el énfasis, Oscar Álvarez, que es el concepto de propiedad fiduciaria, que es una singularidad de esta figura. Sí, bueno, el concepto de propiedad fiduciaria surge, y más adelante vamos a ver una tesis, porque los bienes aportados salen de la titularidad del fideicomitente. Él ya deja de ser el dueño. Ahora el titular es la fiduciaria, que sería la institución bancaria, pero no va a ser una titular plena, porque tiene que cumplir los fines del fideicomiso. O sea, no puede gravar esos bienes la fiduciaria ni nada, tiene que administrarlos
y cumplir ese fin del fideicomiso, ¿no? Entonces, por eso es propiedad fiduciaria, no es una propiedad plena de la institución bancaria que está fungiendo como ente fiduciario, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad que se le impone aquí. Ahora, pasando a los requisitos del fideicomiso, para avanzar un poquito más en esto y luego ver los temas fiscales, ¿quiénes pueden ser fideicomitentes? Cualquier persona que tenga capacidad de transmitir bienes o derechos, ¿sí? Puede aportarlos a un fideicomiso. ¿Quién puede ser fiduciaria? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no lo regula, no lo establece. Bueno, y recordemos previamente que el fideicomiso es una figura mercantil que está regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y nos dice que por regla general, ¿quiénes van a ser las fiduciarias? Las instituciones bancarias van a ser las fiduciarias. Hay algunas excepciones que son en el caso de fideicomisos en garantía, que las SOFOM pueden ser fiduciarias, ¿no? Pero son excepciones. Entonces, ¿cómo se va a constituir este fideicomiso? La ley nos dice que necesariamente debe ser por escrito. Ojo, no tiene que ser siempre ante notario público, es por escrito. Se hace por escrito firmado. ¿Y cuándo tiene que hacerse ante notario público? Cuando se van a transmitir bienes inmuebles. Cuando se hace una aportación de bienes inmuebles, ahí sí tiene que constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad. Entonces es muy común que el fideicomiso se constituya con 50 o 100 pesos y es un contrato privado con el banco y el fideicomitente, y así se firma, nomás se le asigna un número y así subsiste el fideicomiso. Puede ser que a lo mejor en 2, 3 años quieren aportar ya un inmueble, pues en ese momento ya se va a acudir ante el notario y va a hacer la aportación a ese fideicomiso en escritura pública. Ojo, esto también no quiere decir que desde un principio no pueda ser ante el notario público. También se puede constituir desde un origen, aunque no se aporten inmuebles, el fideicomiso ante fedatario público, ¿sí? La ley nos dice que el requisito mínimo es que conste por escrito. Ahora, un detalle importante, Oscar, con tu venia es, tenemos ahí en el recuadro inferior, ¿qué puede ser objeto del fideicomiso? Y nos indican toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que sean estrictamente personales de su titular. Un ejemplo de librito de derechos personales, personalísimos o incluso personales sería un usufructo vitalicio, ¿no? Que va pegado a la vida del titular y es un derecho totalmente personalísimo, Oscar. Exactamente, sí. Eso es muy correcto. Y la noción que tenemos en la parte final, citando el 386, ya nos manda señales de qué significa este singular régimen de titularidad patrimonial, comúnmente llamado propiedad fiduciaria, cuando nos habla de que los bienes que se den en fideicomiso consideran afectos al fin al que se destinan y en consecuencia solo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos de acciones que al mencionado fin se refieran, salvo expresamente esté reservado por el fideicomitente. Okay. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿y qué derechos y obligaciones surgen del fideicomiso? Bueno, los derechos que surgen son los que se concedan en virtud del acto constitutivo, porque en el fideicomiso se pueden establecer derechos y obligaciones y es conveniente que cada contrato de fideicomiso que se celebre sea acorde y se exprese claramente el fin del fideicomiso y todas las variantes que quieran los fideicomitentes, ¿no? Porque en ocasiones el banco saca un formato en machote y ahí llena de las partes. No, hay que analizar bien los contratos de fideicomiso para que realmente quede establecido todo lo que quieran las partes. También dentro de los derechos se tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento a la institución fiduciaria de su obligación de conservar el bien y de resguardarlo, de hacer caso al comité técnico, de reivindicar los bienes si es que se aportaron los bienes y se perdieron, hay estos derechos, ¿no? Y las instituciones fiduciarias, por regla general, ¿qué es los derechos que siempre exigen? Pues el pago de sus honorarios por la operación del fideicomiso, que es lo que incluso por cada firma lo hace, ¿no? Perdón, Oscar.
Me gustaría, ahorita que tocaste ese tema de derechos, de obligaciones, resaltar la posibilidad que nos brinda este instrumento legal de poder determinar tantas condicionantes como nosotros podamos y queramos determinar, ¿no? Para el objeto del fideicomiso. Nomás por poner un ejemplo para que la audiencia más o menos me entienda de qué estoy hablando, dentro de los distintos tipos de fideicomisos está el fideicomiso testamentario, ¿va? En donde yo puedo incorporar o afectar al fideicomiso, por ejemplo, mis bienes inmuebles, mis propiedades, y determinar dentro de ese fideicomiso que esos bienes inmuebles se le otorguen los frutos de las rentas de esos bienes inmuebles a mis hijos, ¿verdad? Y de ahí se paguen las colegiaturas, y que la propiedad del bien inmueble se le entregue a mis hijos no solo al ser mayores de edad, sino hasta que concluyan su licenciatura o carrera, ¿no? Esa es una condicional que el fideicomiso nos permite utilizar para poder disponer de esa manera o de la manera que nosotros querramos, siempre y cuando no sea ilícita, ¿no? Sí, claro, como bien lo dices, tiene esa función el fideicomiso de administración, incluso testamentario, como bien lo dices, pero mucho ojo. Recordemos que el fideicomiso testamentario en sí no tiene utilidad si no va aparejado de un testamento. Tiene forzosamente que existir un testamento que va a ser un espejo del fideicomiso, porque si no hay ese testamento, va a estar grabado, no va a ser herencia, ¿sí? Entonces vamos a tener esa problemática y tendría que existir un testamento que vaya acorde al fideicomiso para evitar problemas. Para que se pueda configurar el supuesto de exención establecido en la ley impuesto a la renta, que alude básicamente solo a dos figuras: la herencia o el legado. Perdón. Y esto rápido, para terminar la idea, no es que no puedas hacer un fideicomiso testamentario, es que pierdes el derecho o el beneficio que tienes de la exención por causa de muerte. Es decir, a lo mejor el fideicomiso testamentario, como nosotros siempre hemos sostenido, acompañado de un testamento, te garantiza una fluidez y el testamento te garantiza la exención. Sí, desde el punto de vista del efecto jurídico natural o derecho civil y mercantil, el contrato operaría perfectamente, solo que estaría disociado del efecto jurídico fiscal que todo el mundo quiere obtener, que es específicamente el tener el beneficio fiscal del supuesto, de la configuración del supuesto de exención, pero que está etiquetado rotundamente solo para herencias y legados. Y el fideicomiso per se, como bien lo explicaba mi socio, no constituye ni una herencia ni un legado, salvo el amarre que él prudencialmente suele recomendar, veamos también, dos, en el sentido de alinear los astros con el testamento. Perdón, me parece muy importante lo que están mencionando, pero aquí me surge otra pregunta. Me queda claro pues el tema de la importancia de contar con ambos instrumentos para efectos de exención del impuesto a la renta. Absolutamente. Pero vamos olvidando de la parte tributaria, sin cuidado de la parte fiscal, ¿no? Un contrato de fideicomiso testamentario, desde el punto de vista civil, tendría que ser suficiente. Funciona perfectamente para los derechos civiles y mercantiles. Exactamente. Ahora, yo tengo otra pregunta. Es muy común, ¿verdad? En el caso de los testamentos, pues que cuando hay inconformidad con las disposiciones de los testamentos, se acuda a solicitar la anulación del testamento, ¿no? La impugnación. Gracias, Oscar. Me imagino, pero me gustaría tu opinión, Oscar. Me imagino que debe ser mucho más sencillo y con mayores posibilidades de éxito impugnar un testamento que impugnar un fideicomiso testamentario. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, sí, pero hay un tema que repercute aquí un poquito en la sucesión de los bienes, ¿sí? ¿Qué nos dice el Código Civil? ¿Cómo se va a transmitir los bienes?
y nos dice que los bienes se van a transmitir por herencia. Y hay una herencia que puede ser testamentaria o intestamentaria. ¿Sí? Testamentaria, la ley no lo dice el Código Civil, es cuando existe testamento. ¿Sí? Esa figura de testamento. Intestamentaria, cuando no existe testamento. ¿Y quién va a heredar? Cuando hay testamento, va a heredar quien tú decidas. Cuando no hay testamento, ¿quién va a heredar? Legítima Los que sucesión. tengan legítima. los derechos, los parientes más Claro. cercanos excluyen a los más lejanos. ¿Y qué pasa? Imagínate que hay un fideicomiso muy bien elaborado con todos estos temas, pero se te olvida hacer tu testamento. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar aquí si el fideicomiso estaba diseñado de tal manera donde tú excluías a algunos parientes cercanos? ¿Sí? Va a haber un problema porque esos herederos legítimos van a tratar de impugnar también Claro. esa sucesión de Perdón, bienes. pero entonces esto ya está contraviniendo lo que habíamos opinado. O No. sea, entonces el contrato de fideicomiso testamentario no surte todos los efectos como lo acabábamos de Por eso expresar. la importancia de hacerlo de la mano del Entonces, testamento. ahí quería que llegáramos. La conclusión, Oscar, es que la recomendación de aparejar el fideicomiso con el testamento no solo atiende al aspecto fiscal, sino totalmente atiende también al aspecto civil, Te va a hacer familiar. la convergencia de diversas materias. La materia civil por la sucesión, la materia mercantil por la Transmisión. del Propio fideicomiso. Y la fiscal por la parte positiva de Claro, de La una regulación transmisión de específica de la bienes. exención. ¿verdad? Claro. Debe tener Creo que es cuidado. muy importante esta Eso reflexión. muy bien lo señala, Hugo, porque es seguridad. O sea, siempre en los fideicomisos testamentarios quieren proteger ese patrimonio y que hereden los descendientes, ¿no? Pero hay que alinearlo con la figura del testamento. Ahora, yo quisiera nada más para no generar una confusión, sentí que pudiera generarse en los que nos escuchan es, oye, puedo impugnar el fideicomiso, puedo impugnar el testamento, sí, ambas cosas, pero también puedes impugnar la sucesión de bienes o la transmisión de los bienes, aunque no haya testamento, Claro. sin impugnar el fideicomiso, sino la propia transmisión de los bienes del decuños. Entonces, digo, nomás para que tengas Sí, por ejemplo, con la tradicional acción de petición de herencia, cuando en un trámite conforme a las reglas de la sucesión legítima, Pero después, tienes una declaratoria de herederos en la que no se ha considerado un sujeto que al deducir y justificar derecho hereditario resulta ser un sujeto apto y relevante, entonces tendrá esta posibilidad al mercado. sí, así pasa y creo que es algo que luego sucede muy seguido, que se dan de alta, más ahora, ¿no? De los 90 para acá ya no le ponen que es el primero, el segundo, el tercer hijo, y en las anteriores sí ponían el hijo número 3, el número 4, y entonces podrías identificar fácilmente en el juzgado que faltaban actas de nacimiento. Actualmente ya no le ponen, entonces pues tú presentas un acta y pues soy el único. Si no, A lo si mejor no hay se 10, presenta alguien más, sí, y puede haber 10. Y por Entonces, default, eh, porque así como psicológicamente las constelaciones familiares salen los excluidos, también en los procedimientos también. sucesorios se suelen hacer presentes, ¿no? Incluso algunos que no tenías en el radar, ¿eh? así es. No, y se da el caso que van y quieren denunciar el juicio sucesorio, dos hermanos, sabiendo que son 10. Sí, que Los es- hermanos, nosotros vamos y lo denunciamos. Oye, está como la serie de Netflix de don Pancho Villa, ¿no? Don Sí. Doroteo Arango, que empieza en la funeraria y va suscitándose una sucesiva acumulación de viudas, ¿no? Creo que más o menos en el desarrollo de eso brotan como hongo como 7 viudas Sí. con las respectivas estirpes, ¿no? Sí. Y se hace ahí todo un tema, ¿no? Ok, Sí, es. adelante. Bien, Adelante. la extinción del fideicomiso. ¿Cuándo se va a extinguir el fideicomiso? Pues esto sigue la regla de cualquier contrato, ¿no? Porque el fin se cumplió, porque se hace imposible de cumplir esa finalidad, por el plazo, que se ha llegado al plazo, por convenio entre las partes, son las causas más comunes de extinción del fideicomiso, ¿sí?
Vamos a la siguiente para avanzar un poquito. Las prohibiciones de fideicomisos. El artículo 394 de la ley de títulos nos establece cuáles son los fideicomisos prohibidos. Y nos dicen, los fideicomisos secretos, esos están prohibidos. 2. Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que se deban sustituir por la muerte del anterior. Eso también está prohibido. Y aquellos cuya duración sea mayor de 50 años. Entonces, perdóname. En el caso del segundo, sería una diferencia con el testamento, ¿es correcto? sí, En el testamento sí puedo cederle los beneficios a un heredero sustituto, vamos a decirlo así. exactamente. Pero es en virtud del Sí, testamento. pero en el testamento tienes una condición también medio temporal, que es los sujetos de derecho hereditario tienen la condición de que esté el sujeto en cuestión vivo y viable, Claro, sí, ¿no? Y acá lo tienes por razón de sucesividad, que esto prácticamente sería prohibir los fideicomisos eternos, ¿no? Sí, De estirpe exactamente. empresariales, por ejemplo. Y que duren. Y el otro es los que duren más de 50 años. Entonces, esta disposición interpretada contrario sensu nos da la respuesta de cuál es el plazo máximo de un fideicomiso. Salvo los públicos, que no son tema de este webinar, que incluso últimamente está muy de moda extinguirlos, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente es una tesis que ya comentamos de la diferencia entre la propiedad fiduciaria y la propiedad civil, ¿no? Que como veíamos, la propiedad civil, el dueño puede disponer del bien a su completo arbitrio. La propiedad fiduciaria no, porque esa propiedad, esos bienes los recibe la fiduciaria y tiene que cumplir los fines del fideicomiso. No puede gravarlos para sí, sino tiene que cumplir los fines para los cuales fue constituido. Y hasta aquí lo fundamental, la reseña del carácter propio o naturaleza. Tenemos varias preguntas en el chat, les pedimos nos reserven un instante para proceder a plantearlas y contestarlas con su venia. Hasta aquí sería la caracterización y exploración de la naturaleza propia del fideicomiso en tanto que efecto jurídico natural o derecho común, y a partir de aquí entraríamos a la parte del efecto fiscal con la caracterización propia que marcan las leyes fiscales, partiendo del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, Carlos, en el que tenemos dos fracciones aquí destacadas referidas específicamente a esta figura, que son la fracción quinta y la fracción sexta. La sexta en realidad pareciera ser una especificación de la regla primaria señalada, perfilada ya en la fracción quinta, que es: no habrá enajenación en el fideicomiso mientras el fideicomitente, ahí habla de que no designe fideicomisarios diversos de él, pero sobre todo la condición segunda es la que más importa, que es no pierda el derecho de adquirir. Y la sexta te juega con una serie de variables, pero referidas específicamente a supuestos de cesión de derechos, ¿no? De derechos adquiridos en la Constitución del fideicomiso. Y aquí quisiera pedirle su perspectiva a Carlos, a Gustavo Hernández Alvarado, que lo hemos tenido muy callado del otro lado de escuchándolos. el hermano República de Sayula, y a Hugo. Bueno, rápido para hacer la palabra a Hugo, que también nos da sus comentarios, Gustavo, ¿no? El 14 habla, ¿qué se entiende por enajenación fiscal? 14 del Código Fiscal de la Federación. No estamos hablando de las actividades que se realicen a través del fideicomiso, sino la constitución del fideicomiso. Cuando se genera una enajenación, no para el fideicomiso en sí, sino para el fideicomitente y los fideicomisarios designados en la constitución del fideicomiso. Entonces, la enajenación a que se refiere es la transmisión de propiedad que hace el fideicomitente a la fiduciaria al momento de la constitución del fideicomiso. Vamos a ver si hay enajenación o no hay enajenación en términos de la fracción quinta o la fracción sexta de este artículo 14. Y luego la designación de fideicomisarios también regula si hay enajenación cuando transmiten sus derechos adquiridos en la constitución del fideicomiso. Es decir, el acto de fideicomitir, siendo esencialmente traslativo de dominio, es de arranque, de entrada,
absolutamente irrelevante para efectos fiscales, salvo la que se dé la condición que estamos comentando, la pérdida del derecho a adquirir. Es correcto, La tocayo. verdad, Perdón. de mi parte no tengo nada más que comentar. Creo que dijiste todo lo relacionado con eso. No sé, Gustavo. Sí, solamente más reiterar lo que ustedes comentan en el sentido de que, bueno, para materia civil y mercantil, sí hay una transmisión, sí hay una enajenación, le voy a llamar así, pero para efectos fiscales, al no haber, al tener ese derecho, que es la condicionante, como ustedes dicen, más importante de no perder el derecho a readquirir ese bien, no tiene ningún efecto en materia fiscal esa transmisión a la fiduciaria, ¿no? Es simplemente, para mí también no hay ningún otro comentario que hacer. Ahora, tenemos diversas clasificaciones de los tipos de fideicomisos. Para efectos del material, rescatamos una clasificación clásica desarrollada por el doctrinista y exministro de la Corte, José Manuel Villagordóa Lozano, en su Doctrina General del Fideicomiso, que nos da varias clasificaciones, partiendo de entrada de la distinción entre fideicomisos revocables e irrevocables. Esto, caballeros, ha generado, panelistas, una gran discusión respecto del significado de la revocabilidad o irrevocabilidad versus la pérdida del derecho de readquirir. ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, aquí, perdón, si me está la cuchara, se puede prestarse a una interpretación, ¿no? Bueno, si es práctica confusiones, ¿no? Sí, una confusión. Si es irrevocable, ¿qué quiere decir? Pues que ya se firmó así y no lo puedes revocar, es como un poder irrevocable. Ya otorgaste esa facultad y no lo puedes revocar. No puedes mutar, cambiar, modificar sus términos. Pero, como bien decías, bueno, se entiende que es irrevocable, pero ¿qué pasa si no se puede cumplir el fin? Si no se llegara a cumplir el fin, esos bienes van a retornar al fideicomitente. Es una configuración en una causal de extinción. Retornan al fideicomitente en función de que el fin no se pudo cumplir. Ahora, esto de la irrevocabilidad es extremadamente relevante para los casos, sobre todo de fideicomisos que tengan algún componente de garantía, Carlos. Pero como garante, yo creo que son las partes que te interesaría sobremanera, ¿no? O sea, no podrías dar una garantía donde hay revocabilidad del permiso. O sea que este término de revocable y irrevocable se refiere y va en función al ejercicio de la voluntad, ¿no? El ejemplo que tú estás poniendo no es que por voluntad del fideicomitente se está revocando, es simplemente que no se cumplió el fin del fideicomiso y esta es una causal de la extinción del mismo, pero no fue por el ejercicio de la voluntad del fideicomitente. Exactamente. Ahora, la condición de irrevocable no significa que por el hecho de habérsela impreso al contrato, de haberla estipulado en esos términos, implique de suyo la pérdida del derecho de readquirir. Porque hay quien de repente ha dicho, oye, en el momento que lo volviste irrevocable, perdiste el derecho de readquirir. No necesariamente. Perdiste el derecho precisamente de revocarlo, modificarlo, de alterar, mutar sus términos. Pero no necesariamente el derecho de adquirir, que puede ser una condición que esté estipulada y que esté sujeta incluso a acontecimientos, a modalidades, ¿no? Acontecimiento futuro de realización incierta, alias condición, o a acontecimiento futuro de realización cierta, alias término plazo, ¿no? Y a lo mejor en esa readquisición puedes encontrar efectos negativos en la cuestión positiva, ¿no? De acuerdo a las causales de la revocación. Exacto. Ahora, una clasificación adicional que nos da Villagordóa Lozano es en función de los fines del fideicomiso traslativos de garantía y administración. Esta es una caracterización o clasificación clásica. Los traslativos de entrada todos lo son, por su naturaleza. Los de garantía ya los comentamos. Y en la parte inmobiliaria, dos que van a ser extremadamente relevantes, ya con sus ejemplos los explicaba de arranque Hugo, es el fideicomiso de administración
patrimonial, que en la práctica es una figura sumamente dúctil, muy flexible, que da muchas posibilidades, versus el que en la parte fiscal, aunque aquí no lo menciona Villarreal Lozano, es más común y más importante, que es el fideicomiso empresarial, que ya comentaremos Más adelante. en un momento, ¿no? Adelante. Y luego los fideicomisos, por razón de su forma, convencionales, testamentarios o celebrados por disposición de ley, que estos en buena medida ya fueron comentados. Y en la parte fiscal, en la resolución miscelánea fiscal, tenemos una serie de supuestos extraordinarios de los llamados fideicomisos de ingresos pasivos, cuyo efecto es excluirlos del tratamiento que en un momento vamos a revisar de fideicomiso de actividades empresariales establecido en el artículo 13, y que son todos estos supuestos que están detallados en esta ley. Ahora, para entrar en materia de uno de los temas centrales de este webinar, tenemos hablando de figuras singulares, una figura súper singular en este artículo 13, de la Ley de Impuesto a la Renta, Carlos, Hugo, Gustavo, todos, porque a diferencia de la asociación en participación, que es otra incubadora natural de negocios, como también lo suele ser el fideicomiso, cuando a través de ella se realizan actividades empresariales que no la convierte la ley fiscal en persona moral, en el caso del fideicomiso se quedó como a mitad del camino, y ahí le da un tratamiento jurídicamente hablando medio intermedio, que podríamos llamar una especie de personificación jurídica sin llegar a atribuir el carácter de persona jurídica como centro de imputación diferenciado, que es el fideicomiso de actividades empresariales. Bueno, aquí, y me voy a adelantar un poquito, y en una lámina posterior vamos a ver, incluiría una clasificación más, ¿no?, de los fideicomisos que hablan en el plano fiscal, fideicomisos empresariales, los regulados por el artículo 13 de la Ley del Impuesto a la Renta, del artículo 2, y los fideicomisos no empresariales, aquellos que no realizan actividades empresariales, que los mencionabas ahorita de la regla 3115. Por ejemplo, el más común para efectos de que nos comprenda la gente que nos escucha, que produzcan recursos, que produzcan ingreso fiscal, que generen impuestos, que generen retenciones, el fideicomiso de administración de rentas o administración de inmuebles, con la particularidad de que distribuyan rentas a fideicomisarios, ¿no? Entonces, los dos generan recursos, pero uno tiene una clasificación diferente y unas obligaciones distintas al otro. El fideicomiso de actividad de administración por actividades de arrendamiento de los bienes aportados, pues lleva incluso hasta emisión de comprobantes fiscales digitales, pero ahí es vital el uso del complemento fiscal. Y el artículo 13, la fiduciaria se encarga de realizar las operaciones por cuenta del fideicomisario o fideicomisarios, o cuando no hay nombrado fideicomisarios del fideicomitente, y le liquidará al final del año, pero va a emitir y recabar comprobantes fiscales digitales, va a llevar sus cuentas fiscales, va a terminar la utilidad del periodo fiscal de cada ejercicio y va a hacérselo partícipe a ya sea fideicomitente o fideicomisario. Pero lo importante enfatizar es, como lo dice el recuadro relativo a la fiduciaria, y como bien lo comentas, Carlos, es cumplirá. Y luego viene la expresión jurídica muy singular del por cuenta de. Por cuenta de. Ese famoso por cuenta de significa que los efectos patrimoniales de lo que se realice se surtirán en estricto rigor en el patrimonio de los fideicomisarios. Sí, nomás quería señalar que desde mi punto de vista el tratamiento es muy similar al de la copropiedad, ¿no? Es casi es una calca de la copropiedad. La diferencia es que en la copropiedad, pues en lugar de la fiduciaria está el representante común de la copropiedad, y este que es el representante común es el que hace todas estas actividades. Él determina el resultado fiscal, él expide los FDIs, él hace los pagos provisionales. Sin embargo, creo que está más claro lo del CFDI en el caso del representante común de la copropiedad que en el caso de los fideicomisos. Bueno, te tienes que buscar cobijo
en el 74 del reglamento de la ley del IVA, que aclara lo que no dice el 13. Pero Porque el 13 nada más. lo curioso es de que estás hablando de un reglamento de la ley del IVA que en estricto rigor te regularía la situación para los solos efectos del IVA y sin embargo la solución es más afortunada. Pero en la actualidad la vinculación de un comprobante fiscal digital para efectos de impuesto a la renta y para efectos de impuestos indirectos como es el IVA y el IEPS, que son los clásicos, el comprobante hace el match de los tres impuestos. Aquí, al regularte el reglamento, el comprobante de ingreso a través de la realización de actos o actividades, a través de las tasas impositivas del 0%, del 16% o actos exentos, te va a dar como consecuencia que ese mismo comprobante, no otro, ese mismo te va a servir para determinar tus deducciones para efectos del impuesto a la renta. Entonces, el regularte lo suyo, la ley del IVA, te regula indirectamente la ley de impuesto a la renta. En la práctica notarial se han suscitado los cargadores. Sí, igualito. En la práctica notarial se han suscitado problemáticas de este tipo respecto de quién emite el comprobante fiscal, por ejemplo, cuando la que enajena es la fiduciaria, ¿no? Sí. Bueno, hay un tema por ahí, perdón, si gustan un poquito, yo sé que le preguntaron a Oscar, pero metiéndome yo mi cuchara. Fíjense que el fideicomiso, como lo hemos comentado, para efectos fiscales es una figura transparente y el fideicomiso es nada más como un vehículo que sirve para que el fideicomiso, el que recibe los beneficios, en este caso el fideicomisario, realice, y el fideicomitente realice ciertas actividades. Y el fideicomiso es como un ente, lo voy a llamar administrativo, administrador, y precisamente debemos primeramente de determinar ese fideicomiso que para efectos fiscales, como tú lo comentabas, Tocayo, ya hay unas ciertas clasificaciones en materia mercantil o por el objeto o la actividad que se realizan, pero en materia fiscal lo tenemos clasificados en dos tipos de fideicomisos, que es el empresarial y el no empresarial. Al tratarse del empresarial, ahí es donde hace esa como figura, la fiduciaria hace una figura de como ente administrador, que es el que hace todo a nombre y cuenta, como lo acabas de decir, del fideicomisario. Pero en realidad quien es el contribuyente es el fideicomisario, quien recibe en su momento todos los beneficios, y para ellos es quien recibe o ya sea la utilidad, en este caso el resultado fiscal, que también marca aquí este artículo 13 que lo dividirá o hará el cálculo para ver cuánto le corresponde dependiendo si es un solo fiduciario, fideicomisario o dos fideicomisarios o más, y entonces hará esa repartición del resultado fiscal. En ese sentido, yo nomás, para efecto de los comprobantes, tendríamos que siempre quien emite los comprobantes es la fiduciaria, nada más que hay una gran diferencia. Si es un fideicomiso no empresarial, se le tiene que agregar un complemento, y en este caso aplica al ejemplo que hacía Hugo hace unos momentos de un arrendamiento. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ahí van ya los datos a quién le corresponde el ingreso, en su caso si hay retenciones en ese complemento. Y en el caso ya, ahora sí, de los fideicomisos empresariales, haz de cuenta que el contribuyente es la fiduciaria, de hecho, tiene todas las obligaciones que marca el artículo 76 de las personas morales, entre esas de emitir comprobantes, entre esas de llevar contabilidad, y hacer todo lo que hace, y ya nomás repartir el resultado fiscal, determinarlo, y en su caso decir cuánto le corresponde al fideicomisario del resultado fiscal, sea utilidad o pérdida. Sin embargo, Tocayo, ha surgido la problemática de cuál es el RFC que vas a utilizar en el fideicomiso de administración, por ejemplo, patrimonial de rentas, etcétera. Eso es el de la no, yo creo que es claro que más bien es el de los fideicomisos. No, en el caso que lo tienes referido a un RFC como si fuera el MP, es el de actividades empresariales. Mira, Tocayo, precisamente es lo importante. El contrato que tiene una RFC. Es correcto. Y determina y paga o paga y determina como quieras
los provisionales en términos del 14, con una salvedad distinto a la copropiedad. El primer ejercicio aplica el coeficiente del 58 del Código Fiscal de la Federación. No aplica ni el del 14, que es 0, ni el de la copropiedad, que es el del representante común. Luego, al final del ejercicio, reparte el resultado, que puede ser una utilidad fiscal, un resultado fiscal, que puede ser una pérdida fiscal, con la peculiaridad que la pérdida fiscal no es... Va a tener prácticamente, va a tener el carácter de cedular. Solamente se va a poder... Contra el propio resultado fiscal de ejercicios posteriores. Contra del mismo contrato de fideicomiso. Es correcto. De manera muy similar a la cedularidad que hay en las pérdidas por remuneración de acciones. Salvo el ejercicio que se extinga. Cuando se extingue, se va a comparar con la cuca reembolsada o recibida, y la parte amortizable de la pérdida solamente es el diferencial no recuperado de la cuca. Y lo que sí recuperas, lo pierdes, lo dejas de aprovechar en tus pérdidas fiscales. Y eso se podrá distribuir entre los comisarios en la proporción que corresponde. Y una diferencia más que con la copropiedad, Hugo, que mencionas, y es muy bueno el ejemplo, y te dice ahorita Gus, el CFDI, la gran ventaja del fideicomiso es que trae el complemento de los fideicomisos. Y la copropiedad te dan una liquidación en papelito blanco. Ese es un tema que cómo le hace falta el complemento a la copropiedad. Adelante. No sé. Bueno, una obviedad: las actividades empresariales de acuerdo al 16 son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, y con la noción de empresa, que es la persona física o moral que se realiza actividades a que se refiere este artículo, e incluso a través del fideicomiso, ¿no? Como es el caso. Y esto nos remite a la configuración de los supuestos de actos de comercio, que son estas 25 fracciones, ¿no? Del Código de Comercio. Al que le interese, aquí tenemos muy bien diagramado por Mar Estrada el detalle de estos elementos. Yo diría que nos vayamos a la 26. Ya hablamos de los FDIs y demás, ¿no? A ver, va. Fíjate, Tocayo, antes de que avances, ahí precisamente, ahí está lo que decía Carlos, que cuando tú haces el fideicomiso se inscribe y tiene un RFC. Y es muy importante en esa solicitud de inscripción el señalar si el fideicomiso, en este caso, va a llevar o va a cumplir por cuenta de los fideicomisarios todas las obligaciones, en este caso, de llevar la contabilidad y de emitir CFDIs. Es muy importante que en este momento de la inscripción ahí se señale, aunque la ley señala que puede hacerlo posteriormente dentro de los 30 días siguientes a que inicie operaciones el fideicomiso. Adelante, Tocayo. Incluso esta obligación viene en el 74 del reglamento de la ley del IVA, afecta a toda la operación del fideicomiso, porque el 13 es contundente y se deberán de realizar las operaciones por cuenta de los fideicomisarios. Y este aviso de opción lo puedes dar cuando quieras, lo cual, obviamente no se les recomienda, porque te traería efectos de doble manejo de las operaciones en la contabilidad del fideicomisario y de la fiduciaria, que al final te tendrías que sumar, pero yo creo que te traería problemas administrativos. Entonces, la recomendación sería, si vas a constituir un fideicomiso con actividades empresariales, entonces, que esa opción de que la fiduciaria emita los comprobantes al inicio o a la ejecución o a la solicitud de tu resultado de dependencia. Va, entonces vamos a la 26. A la 26. Perdón, nomás rápido, ahí en la 24 estabas. No hubo tiempo y no está considerado en la plática, pero les quisiera ahí dejar sembrada la semillita, el tema contable. O sea, recordar que tanto el fideicomitente
como la fiduciaria tienen la obligación de impactar y reflejar los efectos del contrato de fideicomiso dentro de su situación financiera, ¿no? No hay tiempo para... Ya ves, mi querido Hugo, por qué creo que eres un filósofo muy contable. No hay tiempo para compartirles cuáles serían los asientos contables que se tienen que hacer en cada una de los participantes, pero les dejo ahí sembrada la inquietud para que lo investiguen y si hay oportunidad en otra ocasión lo platicamos. Te decían la 26. No. Ok, bueno, la 26 trata sobre la devolución del IVA cuando esta devolución pues pretende ser requerida por parte de una fiduciaria, ¿no? Aquí tenemos, dice, para los efectos del Código Fiscal de la Federación, de tales artículos y sus respectivas reglas misceláneas, se entiende cumplido el requisito establecido en el artículo 74, primer párrafo, fracción 2 del reglamento, cuando la institución fiduciaria presente por cuenta de las personas que realizan las actividades por las que se debe pagar el IVA a través de un fideicomiso, la solicitud de devolución a través del portal del SAT, siempre que haya inscrito en el RFC a dicho fideicomiso, obviamente, ¿no? Y acompaña su solicitud o aviso un escrito mediante el cual manifieste expresamente su voluntad de asumir la responsabilidad solidaria por el IVA que se debe pagar. Ahí, una pregunta, Carlos, para ti de manera directa. ¿Este escrito es un escrito libre o existe ya un formato definido? ¿Sigue siendo un escrito libre? Ok, correcto. Y fíjate este detalle de la responsabilidad solidaria. Normalmente las fiduciarias tienden a no admitir este tipo de responsabilidades. Incluso es tradicional que una de las partes más extensas de los contratos de fideicomisos de disclosure, ¿no? Todas aquellas cláusulas muy especificadas de lavado de responsabilidades en las que dicen, oye, yo no respondo de ¿no? Entonces es un puesto que se puede volver en la práctica muy teórico. Y el último párrafo, bueno, pues solamente nos aclara que de ninguna forma los beneficiarios o fideicomisarios podrán considerar como acreditable para ellos el IVA acreditable del fideicomiso, ¿no? El doble efecto. Es correcto. Y bueno, en el caso del título quinto, respecto al título quinto, la parte final del artículo 13, por lo que vea fideicomisarios residentes en el extranjero, nos establece que se considera que los residentes en el extranjero que sean fideicomisarios tienen un establecimiento permanente, un EP, por las actividades empresariales realizadas en el país a través de fideicomiso y deberán presentar su declaración anual de impuesto a la renta por la parte que les corresponda al resultado de utilidad fiscal del ejercicio de dichas actividades. O sea, te implicaría la configuración de un EP. ¿Ah? Y pasamos con don Alex Horacio Mercado Rodríguez en los aspectos relativos a seguridad social, no sin antes comentar que para efectos informativos y del que le interese, en la parte final insertamos la especificación, el diagrama de los llamados fideicomisos inmobiliarios, los FIBRAs, que están regulados en el título séptimo de la Ley del Impuesto sobre la Renta como un estímulo fiscal. En la inteligencia, que es un campo que resulta de interés fundamentalmente para este sector en particular. Y con la venida de Alex podemos, antes de entrar a las consideraciones propias de seguridad social, revisar las preguntas que tenemos en el chat. Gregorio Martínez nos dice, ¿cuáles serían las razones o motivos que tendría que crear forzosamente o de manera voluntaria un contrato de fideicomiso y dónde puedo verlos autorizados? Los fideicomisos autorizados.
A ver, pregunta, no sé si son contratos privados, yo creo que no podría haber. A ver, si me permites darle respuesta a lo que entiendo a la pregunta, con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cuáles serían las razones o motivos para crear, ya sea de manera voluntaria o obligada, un fideicomiso? Pues depende del objetivo que estés persiguiendo, como ya lo vimos, ¿no? Si tú lo que quieres es llevar a cabo decisiones patrimoniales hereditarias, pues entonces de manera voluntaria podrás acudir a constituir un fideicomiso testamentario. Si tú lo que quieres es que el objeto sea la administración de bienes inmuebles, pues entonces de manera voluntaria acudirás a constituir un fideicomiso en administración y así sucesivamente, ¿no? Y los autorizados ya los comentamos, está en el material, fideicomiso en garantía, fideicomiso en administración, fideicomiso testamentario, etcétera. Leopoldo Cepeda nos habla del tema del beneficiario controlador, que ya comentábamos que es una regulación que surge con motivo de la última reforma fiscal y que te implica a penetrar ese tipo de velo que comentabas para buscar los verdaderos dueños, ¿no?, de esto. Diego Vichy plantea una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada. Recordemos que hay SOFOMES que son entidades reguladas y entidades no reguladas. Puede utilizar cualquier tipo de fideicomisos. Ya lo comentabas, Óscar Álvarez. Sí, el artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice quiénes pueden ser fiduciarias en el tema de garantías, de fideicomisos en garantía. Y nos dice instituciones de crédito, instituciones de seguros, instituciones de fianza, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple que cuenten con un registro vigente en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios del Servicio Financiero, almacenes generales de depósito y uniones de crédito. ¿Sí? Y las sociedades operadoras de fondos de inversión que cumplan con los requisitos previstos en la ley. Entonces esta, por ser no regulada, no podría estar. Sería tiene restricciones, ¿no? Tiene que ser las reguladas. Ahora, tengo un fideicomiso de inversión, valores, y tengo de descendientes, hijos y nietos, y por otra parte tengo un testamento universal. ¿Cómo aplica el tema fiscal? Porque no me hace sentido que tenga que ir el fideicomiso y el testamento de la mano. Es que tienen que ir de la mano si queremos el beneficio fiscal, como ya lo comentábamos aquí, Gustavo, Hugo, Carlos. Sí, pero además del beneficio. Si no quieres ese beneficio fiscal, puede haber una problemática porque la transmisión de los bienes para después de la muerte se decide en el testamento. Entonces tiene forzosamente que ir aparejado o ir de la mano el fideicomiso con el testamento para evitar problemas. Y es que hay una larga tradición de identificar esa funcionalidad de los fideicomisos testamentarios, como ya lo explicaban Hugo y Óscar, pero la regulación fiscal es totalmente aparte. Y recordemos que los supuestos de exención o hipótesis neutralizantes tributarias, como ocurre en el caso de los supuestos de causación, son normas de aplicación estricta en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos otra pregunta de Álvaro Campos: ¿cómo se maneja la JUCA del aportante a un terreno, a un fideicomiso A más B, cuando una parte del costo del terreno se le paga de forma anticipada, que se genera utilidades en el fideicomiso, y otra parte haciendo valer el derecho a la adquisición o recibirán con inmuebles, llámese departamentos locales comerciales, por los pagos previos se disminuye el reembolso si el valor de los locales o departamentos que recibes es mayor a lo que aportó? ¿Cómo funciona fiscalmente? Bueno, aquí en realidad tenemos un racimo de preguntas, ¿no? Sí, pero estas ya, es decir, tendríamos que contestarlas ya particular, ¿no? Finalmente la aportación del terreno al fideicomiso le genera JUCA. El pago que le hacen anticipado le genera una JUCA neta. Y lo que reciba ya después de la realización del fideicomiso, del fideicomiso, pues lo va a comparar, y si tiene recursos adicionales va a tener una utilidad finalmente. Que esta utilidad a lo mejor se hace manifestada con los resultados fiscales que participó la fiduciaria.
porque va a ser toda una seguidilla de... Ahora, se tienen que cuidar también situaciones límite. Un fideicomiso, por ejemplo, extremadamente común, lo que se ha generalizado en la práctica, en la parte inmobiliaria, es una modalidad que han dado en llamar de canje de activos. Pero lo hemos comentado y que prácticamente implica un cruce de activos resultantes, pero que en estricto rigor te configura una doble enajenación por constituir una permuta, ¿no? El ejemplo típico es: tienes un fideicomitente que fideicomite el 100% del terreno, fideicomitente y fideicomisario A, luego un fideicomitente y fideicomisario B, que fideicomite el 100% de la construcción de 2 torres de departamentos sobre ese 100% del terreno, ¿no? Y al final, lo que hacen es, ¿sabes qué? La torre A queda para el fideicomitente A y la torre B queda para el fideicomitente B. Dicen, no ha pasado nada porque en términos de modificación positiva del patrimonio no se configura ingreso entre comillas. Esa es la perspectiva que se plantea por quienes entienden esta postura, porque realmente en términos patrimoniales la masa de valor con la entrante y la saliente son equivalentes. La verdad de las cosas es que suena muy bonita la perspectiva, pero es un juego de palabras, porque lo que tienes es que el fideicomitente, el 100% del terreno sale, sobresimplificando, con la mitad, y la otra mitad se la transmitió, se la enajenó, se la permutó al fideicomitente B, y el fideicomitente B sale con la mitad del 100% que fideicomitió de lo construido y con la mitad del terreno que fideicomitió el otro, ¿no? No sé qué opinen sobre el respecto. A esto le han dado en llamar canje de activos. Y como esta, hay una serie de figuras límites que se utilizan aprovechando la flexibilidad o ductilidad del fideicomiso. Como podrán observar, el tema da para muchísimo. Digo, este abordaje implica los comentarios más fundamentales y cedemos el uso de la voz por lo que vea la parte de seguridad social a nuestro mega experto de la materia, el señor remaestro en Derecho, don Alex Horacio Mercado Rodríguez. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que ya se explicó aquí por mis compañeros perfectamente la figura del fideicomiso. Y para los efectos del IMSS, haciendo una revisión de todo lo que habla la ley del Seguro Social, solamente hay 2 artículos en los que maneja el tema del fideicomiso, pero que no tiene nada que ver con el tema que estamos platicando, sino que ahí dice que se van a crear para algunas cosas internas del propio instituto. Sin embargo, habría que atender y tener mucho cuidado lo que dice el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, en el sentido de que, si voy a poner el ejemplo, que ya creo que ya más o menos se platicó aquí, si soy una empresa y que una empresa o una persona física en donde por alguna situación hago un fideicomiso o adquiero o llega un fideicomitente, se llama, el que llega, a prestarme algún servicio o hacer formar parte de ese patrimonio, de ser patrimonial del patrón que está registrado en el IMSS. El artículo 16 de este reglamento lo que te obliga es a señalar cuáles son las actividades que realiza ese fideicomiso. Toda vez que dice, bueno, pues si haces una modificación, dime cuál es tu modificación, qué es lo que vas a hacer. Dices, bueno, ¿para qué efectos puede ser? Si a lo mejor, por poner un ejemplo, se dedican a la construcción, tanto el patrón que lo recibe ese fideicomiso también se dedica a la construcción, pues ahí no hay modificación de la actividad, no hay problema, simplemente lo avisas. Pero el artículo 28 de este mismo reglamento ahí sí me dice, oye, no, espérate, una cosa es de que tú me avises que la actividad puede ser posiblemente la misma, sin embargo el 28 me dice que hay que revisar lo que es la prima de riesgo de trabajo. Entonces no nada más es el tema, digo, ya todo lo que se habló en materia fiscal por parte del SAT y aplicando todas esas marañas que platicaron aquí, también con el seguro se vuelve también una cosa compleja, porque cuando le doy el aviso al IMSS o cuando no se lo doy. Oye, me dedico a la construcción, también la empresa que recibe ese fideicomiso también se dedica a la construcción, pero podemos tener diferentes primas de riesgos de trabajo y yo no sé si hay que ponderarlas o no hay que ponderar esas primas de riesgos de trabajo de acuerdo a la actividad que cada uno realiza. Entonces, y luego también me voy más lejos.
yo soy una persona física, tengo mi registro patronal, me dedico a la actividad que sea, ¿no? Y creo un fideicomiso que luego, ese fideicomiso, lo que le dono un terreno, que pongo un terreno a ese fideicomiso, y lo que se hace es una construcción dentro del terreno ese para que alguien se haga beneficiado, que como ya se dijo, pudiera ser la misma persona, ¿no? Entonces, ¿ahí qué va a pasar con el pago de las cuotas patronales? ¿Quién es el obligado a cubrirlas? O sea, ¿quién las va a pagar a fin de cuentas? Y digo, poniéndolo así en una cosa muy rasa y plana, pues al instituto no le va a importar quién, si fue la persona física o fue el fideicomiso. Al fin de cuentas, quien responde es el bien inmueble y punto, ¿no? Y sea que está registrado tal como patrón y como persona física o persona moral, o el fideicomiso como el propietario de dicho bien inmueble, y ese es el que responde. Ahí no importa si es una persona, otra o un tercero, ¿no? Ahí al seguro social no le interesa. Entonces creo que son los aspectos en materia de fideicomiso que creo y considero más importantes, y hay que cuidar eso porque creo que hay mucho, ahorita se da mucho en el tema de la construcción, ¿no? Que se aportan los bienes para los efectos de construcción, y a lo mejor quien lo aportó nada más se dedica a administrar, y resulta que ese fideicomiso lo hace para efectos de construir edificios o departamentos o una serie de bodegas o lo que sea, y que pretenden meterlos con el registro patronal con la que viene de origen. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado en eso. Y además el tema de pues, cuánto tiempo tiene para revisarlos el seguro, pues ahí están los 5 años, ¿no? Para la revisión. Ya como un caso, digo, eso sería respecto de este tema. Yo les pedí aquí la anuencia a mis compañeros a hablar rápido nada más de lo que es el buzón IMSS, que lo tenemos en pantalla. Digo, para efectos del SAT, pues ya lo tienen bien estudiado y no hay problema, ¿no? Pues cuando me doy de alta, pues inmediatamente que saco mi RFC y luego ya me tienen la vista puesta. Pues ahora el Seguro Social, dice, se estuvo aplazando en varias ocasiones la entrada en vigor forzosa prácticamente, pero a fin de cuentas, pues no hay fecha que no se cumple, ya se llegó. El 5 de agosto pasado se publicaron ya los lineamientos en donde se hace prácticamente la obligación de aperturar este buzón tributario del IMSS. Hay que tener mucho cuidado porque luego nos vamos con la finta de que dice que la persona particular, y luego, pues, ¿quién es la persona particular? ¿Es una persona física o es una persona jurídica o moral? ¿Quién es, no? Y entonces creo que ahí hubo un poco de, y lo voy a decir así como que medio de maña para cierta confusión, porque se adicionaron 2 fracciones al artículo 5A de la Ley del Seguro Social y nos habla precisamente de las personas particulares y nos pone un montón de nombres ahí, pero entre ellas dice persona física o moral. Y dice, o sea, particular, ¿a qué te refieres? Que la persona particular es físico o moral porque no es un ente público. O sea, fíjense el juego de palabras que hicieron ahí, pero que sin embargo el buzón es obligatorio para todos. Se vence último día para darlo de alta, si no te van a notificar por estrados, va a ser el 1 de febrero del año venidero, del 2025. Entonces, pues al que pueda, ya o tenga la oportunidad de irlo aperturando, pues lo vaya haciendo, porque te van a notificar, te van a cobrar, te van a mandar todos los avisos y recados por ese medio, y si tú no lo aperturas, pues lo harán de acuerdo al 134 fracción tercera, que va a ser por estrados. Y pues quién ve, si normalmente no vemos ni el correo normal, mucho menos los estrados, ¿verdad? Digo así rápidamente, habría que aperturar ese buzón tributario. Hay que estar atentos antes de esa fecha y no esperarse también hasta que casi llegue el día, porque se saturarán todos los sistemas del instituto para querer hacer este movimiento, ¿eh? Y de mi parte sería todo. Gracias. Gracias, don Héctor Horacio Mercado Rodríguez. Y señores panelistas, nos vamos a conclusiones, vuestras conclusiones. Don Oscar Álvarez del Toro. Bueno, el fideicomiso es una figura muy maleable que se puede utilizar para un sinnúmero de negocios. Lo importante es conocerlo para saber la utilidad que se le puede dar. Ya sabiéndolo, se pueden hacer muchas cosas con el fideicomiso, como protección patrimonial, para hacer negocios, testamentario acompañado de un testamento. Entonces tiene varias utilidades y estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda. Gracias. Don Gustavo Hernández Alvarado.
Sí, como comenta Oscar, el fideicomiso es una herramienta que nos puede ayudar para muchas situaciones, pero no nada más es quererlo hacer, sino hay que buscar que realmente nos sea de utilidad o buscar el objetivo para el cual es. Y la recomendación es que realmente se acerquen con los especialistas para efecto de llevar la asesoría correcta, desde buscar la institución fiduciaria y sobre todo plasmar en el contrato todos los objetivos o el objeto que va a realizar el fideicomiso para llegar o que llegue a cumplir realmente su fin principal que se requiera, ¿no? Y lógico que como todo es algo que no es una receta de cocina, se tienen que analizar todas las situaciones desde quién aporta los bienes hasta quién los va a recibir y en cómo los va a recibir, ¿no? Gracias, Gustavo. Don Hugo González Anaya y Luis Galindo, nuestras conclusiones. Gracias. Bueno, pues ya lo dijeron casi todo, pero yo le añadiría algo. Creo que es muy importante y recomendable, antes de acercarse específicamente para pedir la asesoría y el apoyo de la instrumentación de un fideicomiso, primero que se acerquen con gente que les ayude a poder definir o determinar su situación patrimonial actual y futura. O sea, primeramente, definir, ¿verdad? Si estamos hablando de mis bienes personales, cómo quiero disponer de ellos, pues primero trabajar en eso, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de disponer de ellos? ¿Qué quiero hacer con ellos? ¿A quién se los quiero dejar? ¿Para qué los quiero utilizar? Si es para poner un negocio, primero trabajar en definir el objeto del negocio, la visión del negocio. Y desde mi punto de vista muy particular, el segundo paso ya sería acercarse para la constitución del fideicomiso, pero ya teniendo definido toda esta información que a quienes te ayuden con el fideicomiso les va a servir de mucho, ¿no? Gracias, Hugo. Don Alex Oroz y Mercado Rodríguez, nuestras conclusiones. Bueno, como ya les había comentado, para los efectos del Seguro Social, pues sí hay que tener cuidado en el sentido de que si se hace un fideicomiso y se agrega un registro patronal ya existente, pues hay que hacer esas verificaciones. Muy importante dar de alta el buzón tributario y como ya lo dijo también Gustavo Junior, pues hay que acercarse para primero entender qué es esta figura del fideicomiso en específico y poderles dar una asesoría adecuada, porque cada caso, como ya también lo dijo, pues es una cosa particular. Gracias. Y pues cerrar con broche de oro, don Carlos Alberto Flores y Alvarado. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y escuchándonos. Yo agregaría a lo que han mencionado en sus conclusiones, pues que puede ser como el escarceo de una asociación con algún socio que quisiera hacer un negocio, puede utilizar el fideicomiso como vehículo para iniciar y terminar una operación y posteriormente saber si me asocio o no me asocio, si me fue bien o no me fue bien, con la garantía de intervención de la fiduciaria que les da mucha tranquilidad a las participar. Gracias, Carlos. Bueno, y por mi parte, creo que ha quedado en claro a lo largo de este webinar, por parte de los panelistas participantes, de los que agradezco su participación en la audiencia también en acompañarnos, el que el fideicomiso resulta ser un vehículo contractual y patrimonial, una canasta patrimonial extremadamente flexible, dúctil y práctica para que nos da muchas posibilidades, pero tal y como lo habrán visto, también tiene sus complejidades, por lo que el acompañamiento profesional es extremadamente importante para evitar efectos indeseados, como algunos de los que ya se comentaron a lo largo de esta sección, y por supuesto quedamos a sus órdenes al respecto y agradecemos su compañía y su participación esta tarde. Hasta la próxima. Gracias.